Al presentador, muchas gracias a Ignacio Astarloa, al presidente Aznar, por estar aquí en un tiempo probablemente escaso y entre viaje y viaje. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esto. Y bueno, me parece que me ha dado el pie o la nota Ignacio Astarloa con esto del coche, ¿no? El problema aquí no es tanto, si nos remontamos al principio de soberanía nacional de la Constitución del 12, del cual hablaremos ahora, no es tanto reparar el coche, como que la izquierda española ha cambiado el coche por un carro. Y claro, eso sí plantea un problema. Las cosas hay que juzgarlas, por lo menos eso intentamos hacer los historiadores, no desde el punto de vista de uno, sino desde el punto de vista de los actores sobre los cuales uno habla. Y el principio central de la izquierda española desde 1812 era el de la soberanía nacional hasta 2004 o 2005, en que el señor Zapatero decidió cambiar esa idea por un pacto con partidos soberanistas que no es que le dieran una ventaja electoral. Vamos a ver, cuando los españoles o un grupo de españoles vota al Partido Socialista, es evidente que vota para que desaloje del poder al partido que preside este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí no es un problema de alternancia el que se planteó, era un problema de hegemonismo político y de desplazar, no del poder, sino del sistema, al Partido Popular. Y para eso se concibió la idea de que, bueno, si nos acercamos a los partidos soberanistas, vamos a constituir una especie de mayoría natural. Esto de las mayorías naturales es de las peores cosas desde un punto de vista de una democracia libre y alternante que han ocurrido en la izquierda española desde tiempos de la República. Entonces, aquí lo que se planteó, porque la idea y las frases son de Azaña también, ¿no? Lo que pasa es que esto de Zapatero es lo mismo que lo de Azaña, pero con 50.000 libros menos en la cabeza aproximadamente, ¿no? Y claro, eso sí plantea algunos problemas, ¿no? El tema central de la Constitución del 12 y de toda la tradición de la izquierda española, incluido Felipe González, hasta el 2004, era precisamente, el eje central era precisamente la soberanía nacional. Aquí la vicepresidenta del Gobierno ha hablado de unidad de mercado, bueno, pues eso entra dentro de este principio, ¿no? Aquellos que conozcan o sean o hayan vivido las realidades, las disputas políticas y los pulsos políticos en las llamadas nacionalidades históricas, saben muy bien, no hablemos de Ignacio Astarloa, lo que era la margen izquierda, ¿no? El lugar donde el Partido Socialista tenía en Vizcaya su fuerza electoral importante en disputa con los nacionalistas. Bueno, pues básicamente al renunciar a esto de la soberanía nacional y decir que es discutible y discutido, nos hemos quedado sin margen izquierda, ¿no? Bueno, y esto sí plantea muchos problemas. Cuando hay una tradición intelectual que se rompe, una tradición políticamente intelectual que se rompe. Y esa tradición arranca efectivamente desde 1812. 1812 eso lo vio bastante bien Unamuno desde el principio, ¿no? Cuando no es tanto una constitución como un símbolo, si quieren ustedes un estandarte, para empezar un estandarte de guerra. Esto de Galdós, de que el suelo se levantó en armas contra los franceses, bueno, había muchos españoles honestos que eran afrancesados. El rey José no era alcohólico, ¿no? Era más bien abstemio, era un hombre ordenado, era un buen administrador, abrumado por la personalidad de su hermano, que decidió que este país estaba mal ordenado y que la frontera natural francesa era el Ebro. Esto de fronteras naturales en la época tenía, frente a legítimas y legales, tenía su importancia, que la frontera natural de la península ibérica era el Ebro, que la capital natural era Lisboa, que este país estaba mal hecho contra los ríos en vez de a lo largo de los ríos, y que, bueno, Cataluña
se quedaba él con Cataluña y parte de Aragón, ¿no? Lo cual, por cierto, desató un profundo y hondo españolismo y nacionalismo españolista precisamente en Cataluña. De las mejores definiciones de los debates del 12 vienen de diputados catalanes, ¿no? Capmany decía: no somos ni gallegos, ni catalanes, ni castellanos, somos una nación, somos todos españoles, ¿no? Bueno, esto era un estandarte, como decía Unamuno, ¿no? Un símbolo frente al invasor o a lo que se consideraban invasores, ¿no? Por una gran mayoría de la nación. Quizá el primero que utiliza la expresión «la nación entera» es Jovellanos, cuando le proponen todos sus amigos, la mayoría de los cuales eran lo que hemos conocido luego como afrancesados y josefinos, bueno, pues pasarse a la administración del rey José. Y dijo: no, porque la mayoría de la nación ya ha decidido. Entonces, la frase de «la nación en su mayoría», quizá el primero o de los primeros con Quintana, es Jovellanos, ¿no? Bueno, la Constitución del 12 es la nación en armas, ¿no? Que es una tradición también fundamental en lo que significa el volver o el retomar una tradición grecolatina, ¿no? El ciudadano es el miliciano, en el sentido del que milita. El que tiene derecho a portar armas paga impuestos y tiene un fundo. Esa es la descripción del ciudadano clásico en Grecia y en Roma. Por eso, en general, no se entiende cuando los países de esa tradición tienen esta cosa que en Estados Unidos escandaliza tanto a los europeos, de que hay el derecho a tener armas. Bueno, pues ese es un derecho de la ciudadanía, viene de ahí. No es que con eso yo recomiende que se cambie la ley de armas española, porque no es mi intención, ¿no? Pero cuando se cambió, como saben ustedes, y ahora iremos a eso, en julio de 1936, pues causó unos estragos que todos conocemos, y Madrid y Barcelona, como decía Cambó, se convirtieron en un baño de sangre, ¿no? Y yo he dado clases en Israel y me impresionaba ver a algunos de los alumnos que llegaban al aula o la aulita, no precisamente con la pluma estilográfica, sino con el equipo militar, ¿no? Eso es como en Suiza, que también pasa. Esa es la tradición, y la tradición que los rebeldes o españolistas antijosefinos y antifranceses resucitaron. Eso es lo que llamamos guerrilla. Ahora, la guerrilla, no nos confundamos, es la expresión de una inferioridad militar, de la derrota de un ejército regular. Aquí hablamos de Bailén con bastante razón, porque fue la primera vez que un cuerpo de ejército francés se rendía al enemigo. No es verdad que Napoleón se lanzara a comer alfombras lleno de ira, pero sí es verdad que aquello produjo un impacto y un shock en la imagen europea, que se hizo profundamente, y en la propaganda anglo-española antifrancesa, bueno, lo de Bailén fue fundamental, ¿no? Fue el símbolo, junto con la Constitución del 12, de un pueblo que, bueno, eso está dicho por Napoleón en el Memorial de Santa Elena, se comporta como un hombre de honor. Bueno, esta idea de globalizar o colectivizar en una persona a un pueblo es el principio de esta idea de soberanía nacional, y es el principio que alienta en la Constitución del 12. Si leen ustedes el artículo 2, es un artículo redactado contra los franceses, contra la Constitución de Bayona, que, como saben, era una carta otorgada por Napoleón y se suponía que iba a ser aplicada por su hermano, por el rey José, y en general contra lo que eran las cartas otorgadas de los soberanos restaurados. La Constitución del 12 nace en un momento complicado, ¿no? Porque 2 años después o menos, Napoleón está en retirada, la batalla de las Naciones es del año 13, el 14 Napoleón está en Elba, vuelve de Elba con una cosa parecida a lo que era la Constitución del 12, el acta adicional
es en el fondo un Napoleón que ya no es tanto el emperador de los franceses como el Napoleón jacobino, el Napoleón de tiempos de la Revolución, y que rescata con Constant algo muy parecido a la Constitución del 12 y muy distinto a las cartas otorgadas, desde luego también de la del año 14 o 15 de Luis XVIII. La Constitución del 12 se enmarca en el mundo de la Viena o de la Europa restaurada, y la Constitución del 12 es la bandera de los pueblos frente a las cartas otorgadas. Es decir, la idea de que la soberanía descansa en los ciudadanos libres e iguales, expresados en sufragio universal, sistema masculino, universal. En fin, esto es algo que conviene que nos centremos en este aspecto. Cuando hablamos de democracia, esto de la democracia es una cosa muy reciente, posterior normalmente a la Primera Guerra Mundial. No nos confundamos, y que tiene que ver con esta idea también grecolatina, que el que defiende el país con las armas tiene también derecho a votar. En España tuvimos para eso una expresión terrible, producto de las guerras de Marruecos, pero muy, en el fondo, clásica, muy latina y muy griega, bueno, griega de los de antes, ¿no? Esto del impuesto de sangre. Aquel que se le pide jugarse la vida en el frente tiene que tener derecho a votar. Eso es lo que nosotros ahora llamamos democracia, producto normalmente de la Primera Guerra Mundial, o poco antes. Si leen usted la ley Giolitti de 1912, la ley de sufragio, se otorga el derecho a votar a aquellos que han militado, italianos que han militado en las guerras coloniales. Es la misma idea, ¿no? Bueno, esos son los milicianos, esos son los guerrilleros, ¿no? Guerrilleros, entendámonos, no son gentes, si leen ustedes a Baroja, lo describe muy bien. Baroja era un lector empedernido de este tipo de acciones. Casi le cuesta la vida porque se fue al Alto del Baztán a ver cómo entraban las tropas del duque de la Torre, y le salvó el duque de la Torre porque lo reconocieron y le dieron preso, y el duque de la Torre le dijo: bueno, haga usted el favor de irse porque yo estoy muy ocupado, como usted ve, y no puedo dedicarme a salvarle la vida todos los días. Pero bueno, la idea era esa. Baroja tenía muy claramente esta idea de los guerrilleros como un producto indomable, la España indómita, pero al mismo tiempo complicada, ¿no? El guerrillero era el rebelde, el que no se acoplaba a nada, y era también el ciudadano en armas. Bueno, eso es un poco el golpe de mano, hay algunos autores que así lo llaman, que los liberales dan en el Cádiz de las Cortes, por citar por un título de un libro, ¿no? Cádiz era una ciudad americana, en buena medida, era una ciudad de comerciantes, estaba llena en ese momento de comerciantes. No era muy raro que ahí se produjera ese clima muy especial que hizo posible el dar el golpe de mano liberal de establecer una Constitución que, primero, decretara la soberanía nacional frente a los franceses; segundo, como dice en el artículo 2 de la Constitución, la nación española no es patrimonio de familia alguna. Esa es la expresión antijosefina que tiene la Constitución, y también, naturalmente, la expresión liberal, junto con toda una serie de derechos fundamentales, que son los que los juristas llamáis la parte pétrea de la Constitución, y que, naturalmente, establecen pues lo que nosotros ahora conocemos por derechos fundamentales, que no es, dicho sea de paso, ese error que hay en nuestra época de confundir derechos con oportunidades. En la época nadie decía que todo español tenía derecho a una hipoteca, salvo que la pagara. No, eso no. Se hablaba de derechos fundamentales, que son la libertad de palabra, la parresia, que decían los griegos, la libertad de expresarse, la libertad de palabra oral y escrita, la libertad de reunión, de asociación, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, eso es lo que establece la Constitución del Cádiz, con un tema que realmente sí no es
extraño, era el precio que los liberales tenían que pagar para que aquello pasara, que es la idea, lo malo fue la expresión, ¿no?, de que la nación española era una nación católica y que el catolicismo era la única religión posible de la nación, ¿no? Eso trae posteriormente enormes problemas, no tanto por hacerlo, cuanto por decirlo, ¿no?, porque eso luego produce, como saben ustedes, un problema fundamental a lo largo del siglo XIX y en gran parte del siglo XX. Pero la formulación fundamental de libertad y nación y la unión de las dos cosas es el legado fundamental de la Constitución de Cádiz. Y es la tradición fundamental de un grupo de diputados que luego se llamarán progresistas, que recorre todo el XIX, que recorre todo el XX, como digo, hasta el 2004. La otra versión, y que recorre una estela de constituciones que están en la del 37, que es una constitución pactada y lamentablemente abandonada, la constitución del 69, la del 31 y la del 78, frente a una interpretación doctrinaria que la soberanía descansa en las Cortes con la corona, que es, bueno, pues digamos, la tradición de la Constitución del 45, del 76 al principio, y la tradición del Partido Moderado y luego del Partido Conservador. ¿Cuándo se produce una confluencia entre esas dos tradiciones? En 1889-90, en que Sagasta decreta o introduce y aprueban las Cortes una ley de sufragio universal masculino y que, y esto es lo interesante, Cánovas respeta en las elecciones de 1890 y además, por cierto, Silvela, que era el ministro de Gobernación, hace un intento escandaloso para la época de elecciones honestas. Bueno, eso, el admitir la ley de sufragio universal por Cánovas, no derogarla, es en el momento que se produce la confluencia de ambas tradiciones y la idea de que se respeta a partir de entonces la idea de soberanía nacional. Bueno, eso pervive con Maura, incluso se acrecienta con la ley de 1907 y, como les digo a ustedes, es un consenso general hasta el año 2004. Y aquí es entretenido y curioso el cambio de vehículo, efectivamente, del coche al carro, ¿no? Y la idea de renunciar la izquierda a esa que era básicamente su tradición desde 1812. Y eso sí es una démarche bastante impresionante y bastante curiosa, que no se produjera un debate muy hondo, muy vivo, si se quiere, muy áspero, muy agrio, dentro de la propia izquierda. Lo asombroso no es el cambio que ahí se produce, lo asombroso es que eso se haga casi sin debate, y que realmente la izquierda no se dé cuenta de que, bueno, esto es como si un papa de pronto nos dice, mire, esto de Cristo pues no está muy claro, ¿no? Esto, bueno, pues no parece que... Bueno, en fin, es una cosa que para los que nos dedicamos al pretérito imperfecto nos produce un cierto desequilibrio mental, ¿no? Porque era una tradición muy honda. Si quieren ustedes, leen ustedes, por ejemplo, el dramático discurso de Azaña el 23 de julio, se refiere a la soberanía nacional y al año 8 y el 12, ¿no? Esto es como en 1808, esto es como en 1812 el pueblo defiende la soberanía nacional. Bueno, ahí la verdad es que los papeles estaban cambiados, pero bueno, da lo mismo. Lo que es interesante es que se refiera a esa tradición, ¿no? Aunque esté tomado de una manera un poquito forzada, ¿no? Bueno, esa era una tradición indiscutible, como digo, en toda la estela de constituciones, digamos, de raigambre progresista, y que la confluencia se produce, como les digo, en 1889-90, ¿no? A partir de entonces no hay discusión que la soberanía nacional es y descansa en el pueblo español, y en el fondo es el acercamiento a
las posiciones de, manteniendo la idea de la corona como fiel de la balanza, pero el acercamiento entre las posiciones de lo que era un partido conservador y un partido progresista, entre derecha e izquierda, aceptando ese principio de soberanía nacional, ¿no? Fíjense ustedes que una postura como Sánchez Guerra, cuando Alfonso XIII, desde ciertos puntos de vista, se convierte en el perjuro de su propia Constitución porque acepta el golpe de Primo de Rivera, es eso. Sánchez Guerra era un hombre de tradición conservadora y su problema era, bueno, que se ha roto el principio de soberanía nacional. Bueno, esto es importante, ¿no? Y esto es lo que nos plantea un enorme problema, a efectos de lo que son las propias tradiciones juzgadas con sus propios criterios. No es un problema que nos guste más o menos a los demás, es un problema que se suponía que era su propio criterio filosófico. Bueno, la Constitución del 12, por volver un poco atrás, porque con esto ya les planteo a ustedes bueno, el debate en el día de hoy de esa tradición, pero volviendo un poco atrás, la Constitución del 12 no es solo un símbolo en España, ¿no?, antijosefino, antinapoleónico, patriota, de soberanía nacional, del pueblo en armas, etc. La Constitución del 12 es el ejemplo de el símbolo, el estandarte de las guerras de liberación, lo que los alemanes, la propaganda alemana, inglesa y española antinapoleónica llamaban las Befreiungskriege, las guerras de liberación. España se convierte en la única generosa nación, en el país que resiste al corso y comandado por el general No Importa. Después de Bailén no hubo más que derrotas, pero eso sí, los españoles una y otra vez ponían otro ejército sobre el campo y los guerrilleros dislocaron completamente las líneas logísticas francesas. Realmente la batalla de Arapiles y de Vitoria ocurre porque los ejércitos de maniobra franceses en la España meridional, en el Mediterráneo, no sabían lo que pasaba en Portugal y en Castilla. Literalmente era así, ¿no? Y no lo sabían porque las líneas logísticas estaban completamente rotas por la guerrilla, que llegó a tener en ese momento unos 50.000 efectivos. La guerrilla es una manifestación de inferioridad militar, pero al mismo tiempo, si leen ustedes a Clausewitz, lo verán muy claramente, es una manera muy efectiva, aunque muy terrible, de hacer la guerra. No se enfrenta más que en condiciones de superioridad militar y básicamente lo que hace es romper las líneas logísticas del enemigo. Sus correos, sus habituallamientos, eso es el foco de la guerrilla. Eso lo ve muy bien Clausewitz. Es la idea también de la guerra total, ¿no? Es decir, eso de Galdós, hasta la geografía se levanta el armas contra el invasor, ¿no? Bueno, esta idea del pueblo enfurecido y del pueblo indomable, del pueblo heroico, bueno, es popular en toda Europa. Por eso la Constitución es una Constitución que, como saben ustedes, se imita y se proclama en Portugal, en Oporto, en Nápoles, en Piamonte, es muy influyente, sobre todo en la Constitución mexicana, casi hasta nuestros días, y desde luego en una porción de constituciones sudamericanas, pero en lugares tan lejanos como Noruega. Los decembristas rusos, y esto es importante, con eso voy terminando, se sublevan como pronunciando la Constitución del 12. El zar antes ha reunido en el Neva Nevado, nos cuenta Marx en esos artículos que tiene bastante luminosos sobre la España de la época, a un regimiento español que se ha pasado naturalmente a combatir a Napoleón, y la emperatriz les entrega las banderas. Bueno, esa escena romántica sirve para darnos idea de que España estaba de moda como país de liberación, liberador, y como país que se resistía a la uniformización de lo que era el mundo francés y napoleónico, ¿no? O sea, es el símbolo de resistencia frente al ejército napoleónico en general, el símbolo de resistencia popular.
Bueno, esto tiene su interés, porque los románticos lo que buscaban es la diferencia de pueblos, el origen de los diversos pueblos europeos en tiempos medievales. Aquellos de ustedes que sean lectores de Walter Scott, pues verán enseguida que, bueno, ahí lo que les interesaba es esta cosa del medievalismo escocés, la búsqueda del origen medieval. Y aquí sí hay en la Constitución del 12 algo bastante curioso y bastante entretenido, ¿no? Que es la única constitución, junto con la americana de 1787, la francesa de 1791, es una constitución justnaturalista, es una constitución liberal clásica, pero con un principio de medievalismo historicista muy nacionalista. Y eso, el emparentamiento, si ustedes quieren, está en la Constitución americana. Y la idea es un poco muy parecida, ¿no? La idea de que frente a los conservadores ingleses, digo en el caso americano, que acusaban de traición a los Whigs, digamos a la izquierda inglesa, y desde luego a la americana, hay que contraponer lo que ellos llamaban the ancient constitution, la constitución vieja y antigua. Nosotros no somos traidores, no somos extranjerizantes, nosotros somos la verdadera expresión de la Inglaterra medieval. Nosotros somos los herederos de los sajones, germanos libres, que se liberaron del esclavismo estuardo en la gloriosa Revolución y en las revoluciones del siglo XVII, y que ahora el rey Jorge III, nos quiere oprimir. Y los verdaderamente británicos e ingleses, los que nos referimos a la Constitución primigenia, somos nosotros. Bueno, los liberales, imitando o no, yo no he visto fuentes que eso lo imiten, pero dicen las mismas cosas. Es decir, frente a la acusación de ustedes son afrancesados, imitan las constituciones francesas, no, nosotros buscamos nuestras tradiciones en el municipalismo medieval castellano, en las libertades municipales, que son en el fuero juzgo, en las partidas, que son la verdadera Constitución española. Ahí están las libertades municipales, los cabildos. Fíjense ustedes que las rebeliones o las revoluciones hispanoamericanas, el germen es municipal y el cabildo, ¿no? Bueno, ahí están las libertades verdaderas, la Constitución antigua, ¿no? Las leyes antiguas. Eso, por cierto, alguien que se fija en esa dicotomía curiosa para la época, de un punto de vista jurídico, es el propio Marx. Marx dice, bueno, esto es una Constitución que efectivamente tiene sus raíces y su parentesco con la Constitución francesa de 1791, pero tiene algo muy original y muy curioso, que es el reclamarse heredero de las viejas libertades municipales. Tanto castellanas, por cierto, como catalanas. También hay interpretaciones posteriores de muchos historiadores catalanes que van a recoger esa tradición de las Cortes de Aragón, de ese tipo de libertades medievales, etcétera, etcétera. Ese medievalismo historicista y nacionalista convierte a la Constitución de Cádiz en algo muy original. No sé si siempre afortunado, ¿no? Porque es algo que los republicanos recogen también en 1931. Nosotros somos herederos de los comuneros. Es decir, ahí la idealización de las comunidades es fundamental. Hay una cantidad de obras teatrales sobre los hijos de Padilla, en fin, lo que ustedes quieran, la viuda de Padilla, en fin, de todo, que son la idealización de esas rebelión de las comunidades y esas libertades antiguas castellanas. Por cierto, con éxito, que se interpretan con éxito en el Londres de los exiliados, ya después de 1815, en la Europa restaurada, y que causan furor y realmente y enorme interés en lo que podría ser una especie de internacional liberal que se arma en Londres, donde hay hispanoamericanos, donde hay muchos italianos, portugueses, etcétera, etcétera. Por eso la Constitución del 12 es un símbolo. Otro problema es que, como han dicho muchos autores juristas y politólogos,
que fuera una Constitución, digamos, muy funcional. Es una Constitución con una muy clara separación de poderes, pero con un problema también muy claro en el Ejecutivo. Los americanos consiguieron convertir a los presidentes en reyes, pero no me da la impresión que aquí conseguimos convertir a los reyes en presidentes, ¿no? Que no es igual, ¿no? Y bueno, en eso Fernando VII no era un hombre fácil, ¿no? Los liberales y sobre todo radicales que les rodeaban tampoco eran gente fácil. Un último apunte de este medievalismo trasladándonos a la época de la República, ¿no? Ahí esta idea de las comunidades y del origen medieval de la verdadera Constitución española, que también permea la literatura y el debate de 1931, hace algo más, ¿no? Presenta una especie de hoja de ruta del jacobinismo republicano que les lleva a proponer una alianza con el obrerismo revolucionario. La idea de Azaña es, no, bueno, aquí no se ha hecho la revolución liberal en España, aquí ahora toca, lo que hay que hacerlo con una alianza con el nuevo agente histórico que es el proletariado. Aquí hay que hacer una alianza con el Partido Socialista. No, esto con un Partido Socialista que desde el año 34 está fracturado y que además en su seguimiento mayoritario es revolucionario y bolchevizado, plantea muchísimos problemas. En este sentido, y en contra de lo que dicen la mayoría de mis colegas, a mí no me parece que el azañismo, los republicanos españoles imiten a la Tercera República Francesa. Me parece que más bien imitan a la Segunda. La Tercera República Francesa es, lo dijo Calvo Sotelo, y esas cosas siempre son como sospechosas cuando dice algo así, pero tenía bastante razón al decir, ustedes en las Cortes de la República, dice, ustedes están equivocados. La Tercera República no es hija de la Revolución, es hija de la represión de la Comuna. Y tiene bastante sentido, bastante sentido. Otro problema es que el personaje fuera autoritario y tal, pero eso es otra cosa. Lo que dice tiene bastante sentido. Los republicanos franceses de la Tercera República están muy escaldados de la alianza con el obrerismo revolucionario y radical. Y lo que hace Thiers y Gambetta, porque encuentra en la izquierda su tándem, es alejarse de eso. Claro, la frase de Gambetta, queremos una república de provincias, una república de médicos y veterinarios, no es lo mismo que lo que se oía aquí de la parte digamos, del jacobinismo radical de la Segunda República Española. Es más bien lo contrario, ¿no? Bueno, esto me parece curioso e interesante, pero en todo caso, que sepan ustedes que de una manera, en fin, si se quiere a trompicones, pero de una manera muy clara, a partir sobre todo de 1890, el referente es esta idea de que hay una nación española, que el poder descansa en la nación, en el conjunto de pueblo español. Bueno, los españoles son aquellos que viven los individuos que viven en ambos hemisferios. En fin, luego, la verdad es que hasta el 98 hay ambos hemisferios y España es básicamente un país americano también, ¿no? Bueno, lo de Cuba es muy importante. Aquí hemos perdido un poquito la perspectiva con esta historia fidelista de que Cuba era como Nicaragua y tal. No es verdad, ¿no? Cuba era antes de las minas, esas vuestras de Bilbao, de las minas de hierro de Bilbao y de la concentración del capital financiero en Vizcaya, era el sitio más rico de España. Tenía la segunda renta per cápita de América, digamos, durante la colonia, y siguió siendo así hasta inclusive Batista. Otro problema es cómo era el señor Batista y cómo era aquello por otras razones, pero es evidente
que ahí había una prosperidad muy clara. La proyección americana de España está también en la Constitución de Cádiz. Y ahí ocurre el mismo debate y el mismo problema también, curiosamente, que en la Constitución americana. Cómo se hace una representación y declaración de un pueblo de individuos libres e iguales con una especie de confederación de provincias muy distintas, que es lo que era lo que antes se llamaba el Imperio Español. Ese debate, que es el que hay entre diputados americanos y españoles, es un debate de la Constitución de Cádiz. En fin, aquí lo que hemos heredado es esta idea de que hay un pueblo español, una soberanía nacional, una idea de libertades muy profundas y una interpretación de lo que es el liberalismo basado en una república coronada, si ustedes quieren, de ciudadanos libres e iguales. Esa tradición, que es la tradición española del liberalismo, es muy distinta a efectos de guerras de liberación de la que hay en otros lugares de Centro Europa, por ejemplo en Alemania. Bueno, yo creo que con esto telegráficamente podemos iniciar la discusión y plantearnos alrededor de esta idea los temas que a ustedes les parezcan. Muchas gracias.